A los 41 años, David García tenía todo lo que la mayoría de la gente consideraba sinónimo de éxito. Era un ejecutivo respetado de una empresa tecnológica en Silicon Valley, Estados Unidos. Su casa en San Francisco, situada en una de las colinas más codiciadas de la ciudad, ofrecía vistas panorámicas de la bahía y el emblemático puente Golden Gate. Las paredes de vidrio reflejaban la luz del atardecer y desde la amplia terraza se escuchaba el murmullo lejano de la ciudad. Además, tenía un círculo de amigos con los que compartía cenas en restaurantes de lujo y escapadas de fin de semana a Napa Valley. Pero detrás de esa fachada impecable, donde todo parecía estar en su lugar, había una sombra que lo seguía a donde fuera. Un vacío, una sensación de incompletitud que no lograba llenar con éxitos profesionales ni con las experiencias que ofrecía su vida de lujos. Ese vacío tenía un nombre: Carmen. Desde muy joven, David había sentido la distancia en su hogar. Sus padres, ambos ejecutivos de renombre en el mundo empresarial, vivían en un constante ir y venir, atrapados entre vuelos internacionales, juntas interminables y compromisos sociales. El ambiente en su hogar, una mansión minimalista en los suburbios de Silicon Valley, era casi clínico. Las interacciones con sus padres se resumían en breves momentos, fragmentos de tiempo entre una llamada de negocios y otra. Apenas un «buenos días» apresurado o un beso fugaz en la frente antes de irse a la cama, dejaban en David la sensación de ser solo una pieza más en el engranaje de su ocupada vida. Aunque el niño creció rodeado de todas las comodidades imaginables, desde los juguetes más modernos hasta viajes exóticos en vacaciones, su corazón anhelaba algo más esencial: amor y atención. El enorme televisor, las consolas de videojuegos de última generación y los costosos regalos navideños llenaban el espacio físico, pero no llenaban el emocional. A menudo, David se encontraba solo, recorriendo los amplios pasillos de su casa con una pelota de fútbol en los pies, esperando el momento en que alguno de sus padres cruzara la puerta con una sonrisa, o mejor aún, con el tiempo y disposición para jugar con él. Pero ese momento casi nunca llegaba. Para los García siempre había algo más importante que su hijo: una reunión urgente, una cena de negocios o una presentación crucial. Con el tiempo, David aprendió a no esperar demasiado. La única figura que verdaderamente llenaba ese vacío emocional era Carmen. De piel morena y cabello oscuro siempre recogido, Carmen irradiaba calidez. Sus manos, marcadas por los años de trabajo, eran suaves cuando acariciaban la mejilla de David en esos momentos en los que él se sentía más vulnerable. Su acento venezolano, fuerte pero reconfortante, era como una melodía que se filtraba en el corazón del niño, dándole consuelo y una sensación de pertenencia que no encontraba en ninguna otra parte. Carmen había llegado a la vida de los García desde Caracas, Venezuela, cuando David apenas tenía meses de nacido. Desde entonces había sido su niñera, su cuidadora y, en muchos sentidos, su madre. Mientras los padres de David viajaban por el mundo, Carmen estaba allí, cada día, asegurándose de que el pequeño tuviera todo lo que necesitaba. No solo le daba alimento y ropa limpia, sino que le proporcionaba lo que más anhelaba: amor incondicional y atención. «Siempre estarás conmigo, ¿verdad, Carmen?», preguntaba David en voz baja, temeroso de que incluso su niñera pudiera abandonarlo algún día, como temía que lo hicieran sus padres. «Siempre, mi dulce pequeño, siempre estaré contigo», respondía Carmen con una sonrisa que iluminaba sus ojos cansados. Aquella promesa, aunque simple, se convertía en un ancla para David, algo firme a lo que aferrarse cuando sentía que el mundo a su alrededor era demasiado incierto.
Carmen no solo lo cuidaba, lo criaba, le enseñó a leer, a escribir, y cuando había tiempo libre entre las tareas del hogar, lo llevaba al parque. Allí, entre los árboles y los columpios, David encontraba una libertad que no conocía dentro de su casa. Eran momentos sencillos, como patear una pelota o ver a otros niños correr, pero esos momentos con Carmen eran los que atesoraba más. Las noches eran aún más especiales. Después de que el niño se pusiera el pijama, Carmen se sentaba junto a él en su amplia cama y con su voz suave y cantarina le contaba historias sobre su Venezuela natal. Historias de su infancia, de las montañas, los ríos y los juegos que compartía con sus hermanos y amigos. David cerraba los ojos y se imaginaba corriendo bajo el sol cálido de aquel país lejano, rodeado de árboles y risas. Se veía a sí mismo como uno de esos niños, con una familia que lo amaba y lo acompañaba. Con Carmen, la vida de David era menos solitaria y cada día a su lado parecía un poco más brillante. Era su refugio en un mundo que, a menudo, se sentía frío y distante. Fueron unos dulces 8 años para David, llenos de los momentos más felices que podía recordar. En cada sonrisa de Carmen, en cada historia sobre las montañas de Venezuela, encontraba consuelo y seguridad. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y la tragedia no tardó en llegar para arrebatarle ese frágil refugio. La primera tragedia golpeó como un relámpago en medio de una tarde común. David recordaba que estaba en su habitación cuando la noticia lo alcanzó. Sus padres, quienes habían salido para otro viaje de negocios como tantas veces antes, jamás regresarían. Un accidente en la carretera los había quitado de su vida para siempre. Al enterarse, David sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se recluyó en su habitación durante días, incapaz de asimilar el inmenso dolor que lo devoraba. Las cortinas permanecían cerradas y la habitación que antes era su refugio se convirtió en una prisión donde cada rincón le recordaba el vacío que ahora lo envolvía. El dolor era paralizante y aunque Carmen trataba de consolarlo con sus palabras suaves y sus abrazos, David sentía que una parte de él había sido arrancada de raíz. Las visitas de los abogados, las gestiones sobre su tutela y el ajetreo constante de los adultos alrededor solo lo hacían sentirse más solo. Pero la segunda tragedia, la que verdaderamente lo marcaría para el resto de su vida, llegó poco después. En medio de su duelo, Carmen recibió una llamada desde Venezuela. Su madre había fallecido repentinamente, y como la hermana mayor, era su deber regresar y hacerse cargo de sus hermanas menores. La noticia lo golpeó como una tormenta, llevándose consigo el único pilar emocional que le quedaba. La despedida fue rápida y devastadora, una mezcla de lágrimas, promesas inciertas y abrazos desesperados. Carmen, con su rostro bañado en lágrimas, trataba de consolar a David, pero su propia pena era palpable. «Tengo que irme, mi dulce pequeño. Mi familia me necesita ahora. Mis hermanas son menores de edad y yo soy todo lo que les queda. Lo siento mucho», le dijo mientras intentaba controlar su propio dolor. Las palabras parecían rebotar en el vacío insondable que David sentía en su pecho. Con la voz quebrada y el corazón roto, David se aferró a las manos de su niñera, como si sujetándola pudiera evitar que se fuera. «Pero vas a volver, ¿no?», preguntó desesperado, sus ojos grandes y llenos de lágrimas, buscando una respuesta que apaciguara su miedo más profundo. Carmen le sonrió entre sollozos, una sonrisa rota que trataba de ser tranquilizadora, pero que no podía ocultar la tristeza que ambos compartían. «Lo intentaré, David. Haré todo lo que pueda para volver lo antes posible. Pero con tu tía estarás bien. Eres un chico fuerte, yo sé que lo eres». David le creyó.
se aferró a esas palabras con todas sus fuerzas, aferrándose a la esperanza de que su único refugio emocional no lo abandonaría para siempre. Aun cuando vio el avión despegar, una parte de él creyó que Carmen volvería pronto. Los días pasaron, y cada atardecer esperaba el sonido de la puerta, imaginando que la figura de Carmen aparecería con su sonrisa familiar. Sin embargo, los días se convirtieron en semanas, y luego en meses. David seguía esperando, pero ella nunca regresó. Tras la partida de Carmen, la vida de David cambió drásticamente. Sus tíos, que se convirtieron en sus tutores legales, eran personas bien intencionadas, pero incapaces de llenar el inmenso vacío que ahora residía en el corazón del niño. Intentaron colmarlo con regalos caros, más juguetes, gadgets de última tecnología y viajes lujosos a destinos exóticos. Sin embargo, nada de eso conseguía devolverle la alegría o el calor que había desaparecido junto con la muerte de sus padres y la partida de Carmen. David vagaba por esos viajes, visitaba playas paradisíacas y ciudades emocionantes, pero se sentía más solo que nunca. Nadie en su nueva vida entendía la importancia que Carmen tenía para él. Era como si todos asumieran que con suficiente dinero y entretenimiento su dolor desaparecería. Pero no era así. El afecto genuino que había encontrado en los brazos de Carmen era algo que ni el lujo ni las atenciones superficiales podían reemplazar. A pesar de su dolor, David nunca culpó a Carmen por haberse marchado. Sabía, en lo más profundo de su ser, que si hubiera existido una forma de quedarse, ella lo habría hecho. La entendía, incluso a una edad tan temprana, porque conocía el tipo de persona que era, generosa, desinteresada y profundamente conectada a su familia. David solo podía desear que ella estuviera bien, que sus hermanas estuvieran a salvo bajo su cuidado, mientras él seguía adelante con su vida sin ella. Los años pasaron y el dolor se fue transformando en una cicatriz silenciosa. A medida que crecía, David se dedicó por completo a sus estudios, impulsado por el deseo de cumplir con lo que sus padres siempre quisieron para él. Estudió en las mejores universidades, consiguió trabajos de alto nivel y con el tiempo alcanzó el éxito, el dinero y el poder que sus padres habían anhelado para él. Pero detrás de cada logro siempre había una sombra. Un eco del niño que había sido, del amor que había perdido. En su corazón, la esperanza de volver a ver a Carmen nunca desapareció del todo. Incluso cuando el tiempo la convirtió en un recuerdo lejano, su mente se aferraba a los momentos compartidos. Cada vez que lograba un hito en su vida, una pequeña parte de él esperaba que Carmen, de alguna forma, supiera lo lejos que había llegado. Y aunque nunca volvió, David sabía que, en algún lugar, ella estaría orgullosa de él. Nunca dejó de buscar a su querida niñera. A lo largo de los años, David había hecho todo lo posible por encontrar algún rastro de la mujer que fue su refugio en la niñez. Contrató detectives privados, realizó miles de llamadas telefónicas a lo largo de diferentes países y dedicó noches enteras navegando por redes sociales en busca de alguna pista, algún rastro que lo guiara hacia ella. Pero no había nada. Carmen parecía haberse desvanecido en el aire. No había registros, ni fotografías, ni amigos en común que pudieran darle alguna señal de su paradero. Sin embargo, a pesar de la frustración y los años que pasaban, David nunca perdió la esperanza. En lo más profundo de su ser, estaba seguro de que había una razón para el silencio de Carmen. Sabía que, si ella no había vuelto a contactarlo, debía haber algo más. Una verdad oculta que él aún no comprendía. Quizás las circunstancias en Venezuela, un país que en los últimos años se había sumido en crisis económicas y sociales, habían impedido que ella volviera a buscarlo.
David estaba decidido a encontrarla, no solo para resolver el enigma de su desaparición, sino para agradecerle por ser la única persona que le había mostrado amor en una infancia marcada por la ausencia emocional de sus padres. Fue ese deseo, ese impulso incontrolable de cerrar un ciclo en su vida, lo que lo llevó a tomar una decisión drástica. 30 años después de la última vez que vio a Carmen, David tomó un vuelo a Venezuela. Estaba decidido a buscarla personalmente, a recorrer cada rincón de aquellas tierras que tanto había soñado de niño, y descubrir qué había sido de la mujer que lo había criado. Cuando aterrizó, la primera sensación que lo invadió fue una mezcla de nerviosismo y esperanza. La imagen de Venezuela, aunque hermosa y vibrante, era completamente diferente a lo que había imaginado. Las calles estaban llenas de gente que, a pesar de las dificultades, sonreía y se abrazaba. Los colores intensos de las casas coloniales, los murales llenos de vida y la música que resonaba en cada esquina, contrastaban con la evidente lucha que las personas enfrentaban diariamente. Había pobreza, claro, pero también una calidez humana que lo sorprendió y lo hizo recordar los relatos nostálgicos que Carmen le contaba en su niñez. En aquellos días lejanos, su niñera le había pintado un cuadro idealizado de Venezuela, lleno de naturaleza exuberante y una vida sencilla y feliz. Ahora, parado en el corazón de aquel país, David veía la realidad. Una Venezuela llena de contrastes, donde la belleza y la adversidad convivían de manera palpable. La búsqueda, sin embargo, resultó mucho más difícil de lo que había anticipado. Su primer destino fue la gran ciudad de Maracaibo, un lugar bullicioso que combinaba el calor abrasador con el caos de una ciudad en crecimiento. David se dedicó a recorrer las calles, preguntar a la gente y visitar oficinas públicas, con la esperanza de que alguien pudiera darle una pista sobre Carmen. Pero no encontró nada. Las personas que conocía solo lo miraban con confusión o curiosidad, y a veces con simpatía cuando entendían su motivo de búsqueda. No había rastro de Carmen, ni siquiera en los registros más antiguos. A medida que pasaban los días, David se fue enamorando de las tierras venezolanas. La arquitectura colonial, con sus balcones de hierro forjado y fachadas coloridas, lo transportaba a otra época. El calor del asfalto se mezclaba con el aroma de los platos locales, como las arepas y las cachapas, que lo hacían sentir más conectado a un lugar que, de alguna manera, siempre había estado presente en su vida a través de las historias de Carmen. Disfrutaba de esos momentos, pero cada día que pasaba sin noticias de ella añadía un peso adicional a su corazón. Recorrió playas paradisíacas y montañas imponentes, maravillado por la belleza natural de Venezuela. Pero ni las olas acariciando la costa, ni la brisa fresca de las montañas podían calmar su creciente frustración. Aunque esos paisajes lo distraían brevemente, el propósito de su viaje seguía sin cumplirse. Carmen seguía siendo un fantasma en su vida, una presencia que lo llenaba de amor y nostalgia, pero que se negaba a materializarse en el presente. Después de semanas de búsqueda infructuosa, mientras contemplaba el ocaso desde un mirador en Caracas, David recordó un detalle importante. Un nombre que le había parecido lejano en su niñez, pero que ahora regresaba con claridad: Mucuchíes. Carmen solía hablarle de ese pequeño pueblo en las montañas andinas, un lugar remoto donde había crecido entre montañas verdes y cielos despejados. David había escuchado tantas veces las descripciones de Carmen sobre ese lugar que sentía que podía visualizarlo en su mente. El aire fresco, el sonido del viento entre los árboles y las pequeñas casas de adobe y tejas. Tomó la decisión de dirigirse a Mucuchíes al día siguiente. Le llevó un día entero llegar en un viejo auto alquilado, subiendo por serpenteantes caminos de montaña que se elevaban sobre profundos valles.
El paisaje era tan impresionante como las historias de Carmen, pero David apenas podía disfrutarlo. Su corazón latía con fuerza, lleno de incertidumbre. ¿La encontraría allí? ¿Seguiría viva? ¿O el tiempo habría sido cruel, arrebatándole la última oportunidad de reunirse con la única persona que realmente lo había amado? Cuando llegó al pueblo, Mucuchíes le pareció aún más pequeño de lo que había imaginado. Las casas de adobe se alineaban en calles estrechas y polvorientas, y la iglesia del pueblo, con su campanario simple, dominaba el centro. Durante 2 días recorrió el pueblo a pie, tocando puerta por puerta, preguntando por la dulce mujer que lo había criado. ¿Conocen a una mujer llamada Carmen? Trabajó en Estados Unidos, cuidó de un niño, repetía una y otra vez, pero solo obtenía negaciones o miradas confusas. Los rostros de los lugareños reflejaban desconocimiento, como si la Carmen que él buscaba nunca hubiera existido. Con cada respuesta negativa, David sentía que su esperanza disminuía. El calor y el cansancio comenzaban a hacer mella en él, y la idea de rendirse cruzó su mente más de una vez. Quizás, pensaba, Carmen ya no estaba en este mundo. Quizás el tiempo había sido implacable y ella había fallecido sin que él lo supiera, sin la oportunidad de decirle lo mucho que significaba para él. Pero a pesar de todo, no se rindió. Algo dentro de él, una chispa de esperanza, lo impulsaba a seguir. Incluso si Carmen ya no estaba viva, David sentía que debía continuar. Necesitaba respuestas y necesitaba saber de una vez por todas qué había sido de la mujer que le dio todo el amor que había conocido en su infancia. Al 5.º día de búsqueda, David llegó a un lugar aún más remoto y desolado que los anteriores. Había pasado horas manejando por carreteras destrozadas, llenas de baches que sacudían el viejo auto alquilado y parecían reflejar el estado de su propio corazón lleno de grietas y fatiga. El calor era asfixiante, el polvo se levantaba con cada golpe de los neumáticos contra el suelo seco, y el paisaje que lo rodeaba se hacía cada vez más árido y desolado. Finalmente llegó a un pueblo tan pequeño y apartado que ni siquiera tenía un cartel de bienvenida. Era como si hubiera sido olvidado por el tiempo y el mundo. Las chozas que se alineaban a lo largo de un camino de tierra eran rudimentarias, hechas de barro y paja, con techos improvisados que apenas lograban resistir el implacable sol. Las grietas en las paredes y los techos desgastados hablaban de años de abandono y carencias. David observó a los niños que corrían descalzos por el suelo polvoriento, sus rostros brillantes de sudor y cubiertos de polvo. El aire estaba impregnado de un olor a humo de fogatas, mezclado con el aroma de comida sencilla, probablemente algún guiso cocinado en ollas abolladas que habían resistido el paso de generaciones. El cansancio físico y emocional lo abrumaba. Sus esperanzas, que en un principio lo habían impulsado con energía, ahora parecían desvanecerse con cada kilómetro recorrido, con cada no que recibía en respuesta a sus preguntas. Sin embargo, no podía detenerse. Algo más fuerte que su agotamiento lo empujaba a continuar, una necesidad profunda de cerrar ese capítulo de su vida. Al acercarse a la sombra de un árbol seco, David vio a una anciana sentada en un taburete de madera, su rostro surcado de arrugas y sus manos huesudas descansando sobre un bastón. Parecía observar el horizonte con una calma que solo las personas mayores y las que han visto mucho en la vida pueden tener. Respirando profundamente, David se acercó con una mezcla de resignación y desesperanza. Después de tantos intentos fallidos, ya no esperaba mucho de esa nueva conversación. «Disculpe, señora», comenzó con un tono bajo, casi derrotado. «Estoy buscando a una mujer llamada Carmen. Ella me cuidó cuando era niño en Estados Unidos. Alta, ojos cálidos. Quizás la conozca», añadió,
mientras su voz traicionaba el cansancio de los días de búsqueda y de años de incertidumbre. La mujer frunció el ceño, su rostro se ensombreció mientras trataba de recordar. David ya estaba listo para despedirse, preparándose para escuchar otro «no», cuando algo cambió en la expresión de la anciana. Lentamente comenzó a asentir, como si algún viejo recuerdo estuviera regresando a su mente. «Carmen, ¿dijiste?», preguntó con voz vacilante, aunque sus ojos ahora mostraban un brillo de reconocimiento. El corazón de David comenzó a acelerarse, aferrándose a la pequeña posibilidad de que, finalmente, había encontrado una pista real. «Sí, la recuerdo», continuó la anciana. «Regresó a Venezuela hace muchos años. Ahora vive en una choza, más al norte, cerca de la colina. Es una vida dura la que lleva, hijo mío, pero creo que ella es a quien estás buscando». El estómago de David se retorció en una mezcla de nervios y esperanza. Después de tantos intentos fallidos, finalmente había una posibilidad. Tenía que ser ella. Agradeció a la anciana con un nudo en la garganta y siguió las indicaciones sin perder un segundo más. El camino hacia la colina era polvoriento y empinado, y el sol seguía castigando sin piedad. Cada paso que daba se sentía más pesado, no solo por el cansancio físico, sino por la mezcla de emociones que lo embargaban. Recordaba a Carmen como una figura fuerte, su roca en los momentos más oscuros de su infancia. ¿Qué se encontraría al final de este camino? ¿Sería la misma mujer que había dejado una marca tan profunda en su vida? ¿O solo una sombra de lo que una vez fue? Finalmente, llegó a una pequeña choza, apenas visible entre los árboles secos y el paisaje árido. Estaba casi en ruinas, con las paredes de barro desmoronándose y un techo hecho de una mezcla improvisada de paja, chapa y trozos de plástico amarrados como podían. Era evidente que el paso del tiempo y la falta de recursos habían cobrado factura en aquel lugar. Alrededor de la choza, pequeñas parcelas de tierra reseca intentaban ser un huerto, pero los cultivos parecían marchitos, agotados por el sol y la pobreza. Y allí, frente a la entrada, estaba ella. Carmen, sentada en un viejo taburete de madera, lavaba ropa en un recipiente de metal oxidado. Su espalda, encorvada por el peso de los años y las dificultades, parecía aún más pequeña de lo que David recordaba. Su cabello, que alguna vez fue negro y brillante, ahora era completamente gris, recogido en un moño simple. El contraste entre la imagen de la mujer fuerte y llena de vida que habitaba en su memoria y la figura frágil que veía ante él lo golpeó como una oleada de tristeza y compasión. David se quedó paralizado, incapaz de moverse. La emoción se apoderó de su pecho, apretándolo con una fuerza que casi le impedía respirar. Esta era la mujer que lo había salvado del vacío emocional en su niñez, la que le había dado amor cuando más lo necesitaba, y ahora estaba frente a él, visiblemente desgastada por el tiempo y las circunstancias. Respiró profundamente, luchando por contener las lágrimas, y finalmente se acercó. «Carmen», llamó con voz temblorosa, casi susurrando su nombre, como si temiera romper el frágil momento. La anciana levantó la vista, sus ojos cansados y apagados, enfocándose en el hombre que tenía delante. Durante un momento, sus ojos recorrieron el rostro de David, buscando algún rastro familiar en su expresión. Pero el tiempo había sido cruel, y aquellos ojos cálidos que él recordaba ahora no mostraban ningún reconocimiento. «Disculpe, señor», murmuró Carmen, su voz quebrada por los años. «¿Lo conozco?». El mundo de David se detuvo. Aquella mujer que había sido el pilar de su vida no lo reconocía. A pesar de todo lo que había hecho por él, de todos los momentos compartidos, el paso del tiempo había borrado su imagen de la memoria de Carmen.
La mezcla de dolor, tristeza y decepción lo invadió de una manera que nunca había experimentado. Sin embargo, algo en su interior lo impulsaba a seguir, a tratar de romper las barreras del olvido y hacerle saber a Carmen cuánto significaba para él, aunque ahora no lo recordara. Las palabras de Carmen golpearon a David como una daga en el corazón. Después de cruzar un océano, superando dudas y desafíos, había llegado al lugar donde esperaba encontrar consuelo, solo para descubrir que la mujer a la que había amado como una madre no lo reconocía. Durante años había soñado con este encuentro, imaginando la calidez de un abrazo y la alegría de reencontrarse, pero en lugar de eso se encontró con una mirada vacía. El dolor que se extendía por su pecho era tan abrumador que sintió que no podría soportarlo, como si su corazón estuviera siendo aplastado lentamente, pero no podía dejar que terminara así. Sin dudarlo, se arrodilló ante ella con los ojos llenos de lágrimas, mirando directamente a los ojos cansados de la mujer que lo había amado en su infancia. Aunque Carmen no lo recordara, él estaba decidido a devolverle esos recuerdos, a traer de vuelta la conexión que los unía. «Carmen, soy David», susurró con la voz temblorosa, intentando contener el llanto. «Tu pequeño y dulce David, el niño que cuidaste en los Estados Unidos. ¿Me recuerdas? Solías contarme historias sobre tu tierra, sobre este lugar». Su voz se quebró, pero continuó, esperando que cada palabra despertara en ella algún rastro de memoria. Carmen lo miró. Su expresión permanecía confusa, como si las palabras no tuvieran sentido para ella. David sintió cómo su corazón se rompía aún más, pero no se rindió. Con la misma dulzura que había aprendido de Carmen en su niñez, le sonrió, intentando recrear la expresión que tantas veces le había devuelto la felicidad cuando era niño. Una sonrisa que Carmen conocía muy bien, y entonces algo cambió. Los ojos de la mujer, apagados por los años de lucha y pobreza, de repente se iluminaron. Era como si un velo hubiera caído de su mente, revelando los recuerdos escondidos detrás de décadas de dolor y olvido. Llevó una mano temblorosa a su boca, sus ojos se agrandaron por la sorpresa y las lágrimas comenzaron a brotar. «Esa sonrisa», murmuró Carmen entre sollozos, mientras su voz se quebraba por la emoción. «Oh, mi dulce pequeño, esa sonrisa me mantuvo fuerte durante todos esos años en Estados Unidos». El reconocimiento fue un bálsamo para el alma de David, y antes de que pudiera decir algo más, ambos se abrazaron, como si con ese abrazo pudieran recuperar todo el tiempo perdido. La mujer lo sostuvo con fuerza, como si temiera que, si lo soltaba, desaparecería de nuevo de su vida. Lloraron juntos, dejando que las lágrimas fluyeran, no solo por la alegría del reencuentro, sino por el dolor de los años que habían pasado separados. En ese momento no importaba el tiempo, las circunstancias, ni la distancia. Ambos estaban unidos por un vínculo más fuerte que cualquier obstáculo. Finalmente, cuando las lágrimas comenzaron a secarse, Carmen se separó ligeramente, secándose los ojos con el dorso de la mano. Había una mezcla de alegría y tristeza en su expresión, como si no pudiera creer que David estuviera allí, pero al mismo tiempo sintiera el peso de todo lo que había sucedido. «Lamento no haber regresado», dijo con voz rota, avergonzada de las circunstancias que la habían apartado del niño al que tanto amaba. «Nunca dejé de pensar en ti, pero cuando volví a casa, la realidad me golpeó como una piedra. Mi madre había muerto y me encontré con 6 hermanos menores a mi cargo. No tenía dinero, apenas podía alimentarnos a todos», continuó, su voz quebrándose por la vergüenza y la impotencia. «Quise volver por ti, quise buscarte, pero no hubo manera, no había forma de salir de aquí». Cada palabra de Carmen era como un puñal para David.
Nunca había imaginado que la mujer que le había dado tanto amor había vivido una vida tan dura, cargando con el peso de una familia sin recursos y sacrificándose día tras día. Su corazón se encogió, lleno de compasión y culpa. ¿Cómo no había sabido antes todo lo que ella había pasado? Carmen había dado todo por él, y a cambio había quedado atrapada en una vida de carencias y dificultades. David sintió un nudo en la garganta, incapaz de hablar por un momento. Pero luego la abrazó nuevamente, esta vez más fuerte, como si quisiera transmitirle todo el amor que había sentido por ella durante todos esos años. «Lo siento tanto, Carmen», susurró con voz entrecortada. «No debí dejarte pasar por todo eso sola. Fuiste mi única familia y nunca supe cuánto habías sufrido por tu propia familia». Se quedaron en silencio por un rato, abrazados, mientras el viento cálido soplaba suavemente y las hojas secas de los árboles caían alrededor de ellos. La vida les había separado, pero en ese momento se sentían como si todo el dolor compartido se desvaneciera. Después de un largo silencio, el hombre se apartó un poco, mirando a la mujer con determinación en los ojos. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía hacer algo para mejorar el presente. «No puedo cambiar lo que sucedió», dijo suavemente, mientras secaba las lágrimas de Carmen con sus manos. «Pero puedo ayudarte ahora. Déjame darte parte de mi herencia. Tengo tanto dinero que no necesito y quiero asegurarme de que tengas todo lo que mereces». Los ojos de Carmen se abrieron de par en par, llenos de sorpresa y confusión. «Hijo mío, no es necesario», respondió con humildad, sacudiendo la cabeza. «He sobrevivido con poco durante todos estos años. Estaré bien». Pero David no estaba dispuesto a aceptarlo. «No, Carmen», insistió con firmeza, pero con ternura. «Es lo menos que puedo hacer. Toda mi vida ha estado llena de lujos y éxito, pero siempre ha habido un vacío. El único momento en que me sentí realmente amado fue cuando estuve contigo. Fuiste la única persona que me cuidó de verdad. Mereces esto, no como una compensación, sino como un agradecimiento. Por favor, déjame ayudarte». Carmen, conmovida por las palabras de David, dejó escapar un sollozo mientras lo miraba a los ojos, sintiendo la sinceridad y el amor que emanaba de él. Finalmente, asintió con la cabeza, tocando suavemente la mejilla de David. «Te estaré eternamente agradecida, mi dulce niño», dijo con la voz llena de emoción. «No por el dinero, sino por tu amor, por nunca haberme olvidado. Eso es lo más importante». David sonrió, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él se había alineado. Por fin, el ciclo se había cerrado, y aunque no podía cambiar el pasado, al menos ahora podía devolverle algo a la mujer que le había dado todo. Para la hora del crepúsculo, ambos se habían puesto al día sobre sus vidas. Habían conectado de nuevo, contándose historias mutuamente. Pero aún quedaba un duro secreto por revelar. «Hay algo más que necesito contarte sobre tu familia. Algo que puede explicar todo esto y hacerte sentir mejor», comenzó a decir ella mientras bebían el último sorbo de té en sus tazas. La mujer había insistido en usar lo poco que quedaba para compartirlo con él. «Tendría que habértelo dicho hace tiempo, pero no pude regresar, y no sé si estoy lista para revelarlo todavía». El hombre sintió que un escalofrío recorría su columna ante las palabras de Carmen. La mujer, con el rostro pálido y los ojos cargados de un viejo secreto, lo miraba con una expresión de tristeza y arrepentimiento. ¿Qué podría ser tan importante, tan cargado de secreto, para que dudara tanto de compartirlo? «Está bien, Carmen. Sea lo que sea, puedes contármelo», respondió él con toda la calma que pudo. Su corazón latía desbocado por la ansiedad y el terror que le causaba la situación. Pero fuera lo que fuera, era un hombre adulto y podría manejarlo.
La niñera cerró los ojos por un momento, como si intentara reunir coraje para enfrentar el peso del pasado. Tus padres estaban involucrados en negocios turbios, explicó, con resignación y dolor. Se metieron con gente que no debían y al final intentaron remendarlo. Comenzaron a trabajar con la policía para rastrear el desvío de fondos fiscales que se realizaba desde su empresa. Por eso siempre estaban ausentes, te amaban, pero necesitaban protegerte y cuanto más lejos estuviera de ti, mejor sería. La revelación flotó sobre el ambiente. David sintió que las fuerzas lo abandonaban. Nada de aquello tenía sentido. ¿Y el accidente?, susurró, buscando respuestas. Carmen negó con la cabeza. Fueron asesinados, mi dulce pequeño. Las autoridades me prohibieron decírtelo. Tus padres habían confiado en mí para cuidarte desde el inicio, y respeté esa promesa, incluso sabiendo que viviría con el peso de una mentira enorme, respondió la mujer. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La vida que creía conocer, los recuerdos de sus padres y el motivo de su ausencia se desmoronaron ante él. No sabía cómo reaccionar ante la verdad. La mujer se acercó y lo abrazó. Aunque no podía juntar todas sus piezas rotas, el abrazo le dio un poco de alivio momentáneo. «Lo siento mucho, David», susurró Carmen, acariciando suavemente su cabello. «Sabía cuánto sufrías por su ausencia. Yo también sufrí viéndote solo, pensando que no eras amado. No quería decirte la verdad porque eras muy joven, y el dolor de saber que tus padres estaban en peligro y eventualmente muertos habría sido insoportable». «Carmen, yo no sé qué hacer con todo esto», comenzó a decir David, pero la vieja niñera lo interrumpió. «Dios te envió aquí no solo para bendecirme con este dinero, sino también para que puedas encontrar paz, sabiendo que nunca fuiste abandonado. Puedo volver a ser tu madre, si aún lo deseas. Siempre estaré aquí para ti. Todavía tienes una familia, David, y yo soy parte de ella», le dijo con delicadeza. Una oleada de emociones conflictivas inundó al hombre. El peso del pasado todavía estaba presente, pero había una oferta de reconciliación, un gesto de amor que no se había desvanecido a pesar de los años y las mentiras. «Me gustaría eso. Me gustaría tenerte como mi madre otra vez. Quiero creer que, a pesar de todo, todavía hay un camino hacia la paz y la verdad», respondió llorando contra el hombro de la mujer. Había llegado a esas tierras buscando respuestas y al fin las tenía. No esperaba todo aquello, pero el encuentro con Carmen estaba sanando partes de su vida que creía imposibles de curar. Volvió a Estados Unidos. Antes de iniciar su nueva etapa, debía poner todo en orden. Quería asegurarse que la empresa estuviera bien, realizar una revisión a fondo de la gestión y de la estructura. Sus padres habían hecho cosas imperdonables, pero al menos había tratado de protegerlo y remendar sus errores. El trabajo le llevó más tiempo de lo esperado, pero haría lo que fuera necesario para poner todo en orden. Carmen comenzó una nueva etapa en Venezuela, transformando su vida con el apoyo financiero de David. Con el dinero que él le ofreció, compró una casa pequeña pero acogedora, situada en las afueras de un pintoresco pueblo. La casa era modesta, pero estaba llena de calidez, con un jardín lleno de flores y un porche donde Carmen pasaba las tardes conversando con sus hermanos menores. Ese jardín floreciente que ella cuidaba con esmero se convirtió en un símbolo de su renovada estabilidad y de la paz que finalmente había alcanzado. Aunque David estaba lejos, no dejaron de estar conectados. Se mantenían en contacto a través de largas llamadas telefónicas en las que compartían sus días, preocupaciones y alegrías. A veces, sus conversaciones se alargaban hasta bien entrada la noche, recordando viejas historias, hablando de planes futuros o simplemente disfrutando del sonido de la voz del otro. Ningún océano,
Ni los kilómetros que los separaban, ni el dolor del pasado lograron romper el vínculo profundo que los unía. Les llevó años sanar las heridas, pero el tiempo trajo consigo más de una alegría. Carmen, ahora con una vida más tranquila, pudo disfrutar de momentos que nunca creyó posibles: ver crecer a sus hermanos, cuidar su jardín y tener la tranquilidad de una jubilación digna. Para David, la vida también comenzó a cambiar de manera significativa. Con la reestructuración de su empresa, contrató nuevo personal e invirtió en proyectos innovadores. Fue en una de esas reuniones de inversores donde conoció a Sofía, una mujer hermosa, inteligente y altruista, cuyo proyecto se centraba en la creación de productos tecnológicos a partir de materiales reciclables, buscando un impacto positivo en el medio ambiente. Desde el primer momento en que la vio, David quedó embelesado por su pasión, su visión del mundo y su forma de ver la vida. El amor floreció entre ellos, y lo que comenzó como una relación profesional pronto se convirtió en algo más profundo. Sofía trajo consigo la posibilidad de formar una familia, algo que David había deseado desde hacía mucho tiempo. Después de meses saliendo juntos en una noche estrellada en la playa, David se arrodilló y le pidió que compartieran el resto de sus vidas. El anhelo de construir una familia y vivir con alguien que entendiera sus heridas y sus alegrías finalmente se había cumplido. Aunque su vida parecía completa, con el éxito profesional y el amor de Sofía, había algo más que seguía faltando. Durante una visita a Venezuela, mientras estaba en la cocina acogedora de la casa de Carmen, rodeado del sonido de la música de fondo y las risas de los hermanos de Carmen, David sintió una profunda revelación. Se dio cuenta de que su vida nunca estaría verdaderamente completa estando a tantos kilómetros de distancia de la mujer que había sido su madre y su refugio durante tanto tiempo. «He estado pensando que podríamos mudarnos aquí», dijo de repente, mirando a Carmen con una sonrisa cálida. La mujer se giró hacia él, su rostro arrugado por los años, pero iluminado por una alegría serena. «¿Y Sofía qué opina?», preguntó con curiosidad. «A ella le encanta tu comida», respondió el hombre con una risa ligera. «Y cree que seríamos muy felices todos juntos aquí. Lo hemos hablado muchas veces, y ella sabe lo importante que es para mí estar cerca de ti». «Oh, mi dulce pequeño», murmuró Carmen con los ojos llenos de lágrimas de alegría mientras se acercaba para abrazarlo. «Ya quiero que llegue el día». Se abrazaron y en ese gesto compartido sintieron que sus corazones finalmente volvían a estar unidos, como en los días de la niñez de David. Habían recorrido un largo camino para llegar a ese momento, pero ambos sabían que, a pesar de los obstáculos y el tiempo perdido, siempre habían estado conectados. La historia de David y Carmen es un recordatorio profundo de la importancia de las conexiones humanas, del amor que trasciende las circunstancias y del poder del agradecimiento. David, a pesar de haber alcanzado el éxito y la estabilidad material, comprendió que lo más valioso que tenía era la relación con aquella mujer que le brindó amor incondicional en su infancia. Carmen, por su parte, a pesar de las dificultades, nunca dejó de pensar en David ni de desear lo mejor para él, incluso cuando las circunstancias parecían insuperables. En un mundo que a menudo parece obsesionado con la riqueza material y el éxito externo, las acciones de David nos enseñan que el verdadero valor de la vida se encuentra en las relaciones que construimos y en el apoyo que brindamos a quienes más lo necesitan. Si más personas fueran capaces de actuar con la misma amabilidad, empatía y generosidad, el mundo sería un lugar más cálido, donde las conexiones emocionales tendrían un impacto transformador en la vida de las personas. ¿Qué pasaría si todos fuéramos tan generosos como David? Quizás
el mundo estaría lleno de más historias como esta, de segundas oportunidades, de vínculos que se renuevan y de vidas que se transforman gracias al poder del amor y la gratitud. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Cómo crees que nuestras vidas serían diferentes si cada uno de nosotros se tomara el tiempo de agradecer y devolver lo que hemos recibido de los demás? Si esta conmovedora historia te ha tocado el corazón, no olvides darle un me gusta a este vídeo y compartirlo con tus amigos. Este otro vídeo que aparece en tu pantalla también te conmoverá, así que no te lo pierdas. Suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias y nos vemos en el próximo vídeo.